¿Sabíais que hubo una ciudad en la que intentaron reunir todo el conocimiento del mundo y que gran parte de ese saber se perdió para siempre? Hoy vamos a hablar sobre la Biblioteca de Alejandría, pero no como un mito lejano, sino como una historia real, un ambicioso proyecto que quería conservar la sabiduría de toda la humanidad. Y fue mucho más que una simple colección de rollos, porque fue una red de ideas, científicos, escritores y conflictos. ¿Cómo surgió? ¿Qué logró? ¿Y por qué desapareció? Quédate porque vamos a descubrir no solo lo que era la biblioteca, sino por qué su historia se sigue hablando a día de hoy. Todo comienza con un imperio y con un sueño, y con una ciudad nueva en el mapa. Corría el año 331 a.C., cuando Alejandro Magno fundó una ciudad en el delta del Nilo. No era cualquier lugar, se convirtió rápidamente en un cruce de culturas, comercio y conocimiento. Pero fue tras la muerte de Alejandro cuando los Ptolomeos tomaron el mando de Egipto. Ellos tenían un plan, hacer de Alejandría la nueva capital del pensamiento, desplazando incluso a la poderosa Atenas. Y así nació el proyecto de la biblioteca. Y fue gracias a Ptolomeo I, que no sé pronunciarlo, pero lo podríamos llamar de otra forma como Ptolomeo. Así que a partir de ahora será Ptolomeo I y Ptolomeo II, que será su hijo, y posiblemente con la ayuda de Demetrio de Falero, un sabio exiliado de Atenas, quien soñó con una institución que reuniera todos los libros del mundo conocido. No era solo política, era también ambición intelectual. Querían guardar, estudiar, comparar y compartir todo el conocimiento existente. Así que imagínate lo ambiciosos que eran, porque lo querían todo para ellos. Ahora piensa en esto, en lugar de esperar que los libros llegaran, los Ptolomeos salían a buscarlos, mandaban agentes a otras ciudades a comprarlos, incluso a copiarlos si era necesario. Incluso ellos lo que hacían era que cuando llegaba al barco, inspeccionaban los barcos y veían si traían los manuscritos, y si los traían, los confiscaban, los copiaban y encima se quedaban con los originales, es decir, le hacían todo el cambiazo y le daban la copia. No era muy ético, pero era efectivo porque se quedaban con lo original. De hecho, la colección llegó a tener, según algunas fuentes, hasta 700.000 rollos, aunque los expertos modernos creen que fue bastante menos, como unos 40.000 o 100.000, pero para la época eso era bastante. Ahora hay bibliotecas mucho más grandes, pero para aquel momento eso era muchísimo. De hecho, creo que 700.000 rollos equivale como a unos 100.000 libros, que no sé si sabrás cuántos son 100.000 libros, pero tú te vas a la biblioteca de tu pueblo y como mucho eran 3.000, digo yo. Y no solo tenían textos griegos, también tenían obras egipcias, mesopotámicas, persas, judías y hasta textos indios. Era una biblioteca verdaderamente multicultural. Pero, ¿cómo organizaban tanto material en una época sin ordenadores, ni siquiera imprentas? ¿Cómo encontrabas lo que buscabas entre miles de rollos? Y aquí entra una de las grandes mentes del mundo antiguo, Calímaco, que él creó los Pinaques, el primer catálogo bibliográfico de la historia. Dividía los textos por categorías: retórica, tragedia, histórica, medicina, matemáticas, y luego los ordenaba alfabéticamente por autor. ¿Te suena familiar? Pues sí, es el antecedente directo de los catálogos modernos, vaya, no hay que ir muy lejos. Gracias a este sistema los eruditos podían trabajar de forma efectiva. De hecho, aquí enseñaron y estudiaron algunas figuras como Euclides, que es el padre de la geometría, Arquímedes, el del tornillo de agua, y Erastóstenes, que no sé cómo se dice, pero calculó la circunferencia de la Tierra con un palo, imagínate, y además con bastante precisión. Pero claro, como toda gran historia, esta tiene su parte oscura, porque si fue tan grande y tan sabia y tan influyente, ¿por qué desapareció? Y aquí entramos en territorio de fuego, religión y política y bastante misterio, porque realmente no se tiene un gran consenso de lo que pasó, o al menos hasta donde yo he encontrado. Una de las primeras teorías es con Julio César en el año 48 a.C., porque César llega a Egipto en medio de una guerra civil entre Cleopatra y su hermano. Para evitar que su flota fuera capturada, ordena quemar los barcos del puerto y el fuego se extiende, y algunos de ellos dicen que alcanzó los almacenes donde se guardaban los libros. Pero ojo, ni César ni los cronistas romanos hablan directamente de la biblioteca en sí. Algunos escritores posteriores como Plutarco sí lo mencionan, pero con años de diferencia. Lo más probable es que se perdieron a parte de la colección y no toda. De hecho, décadas más tarde el geógrafo Estrabón visita el Mouseion y lo encuentra funcionando. Así que no, la biblioteca no murió con el César. La segunda teoría es el Serapeo y el ascenso del cristianismo, porque en el año 391 después de Cristo, el cristianismo ya es religión oficial en el Imperio Romano, y el obispo Teófilo, en Alejandría, ordena destruir templos paganos, y uno de ellos era el Serapeo, un templo que también albergaba una biblioteca hija. Aquí sí que hay bastantes pruebas de destrucción, porque los fanáticos destruían estatuas, edificios y probablemente muchos textos. ¿Fue este el golpe final? No lo sabemos, pero seguramente fue una gran pérdida. Después hay otra leyenda, y es una historia famosa, pero se supone que también es la más falsa, y es que cuenta la leyenda que tras la conquista musulmana en Egipto, el general Amr ibn al-As, que no sé exactamente cómo se dice tampoco, mira que soy malo para los nombres, preguntó al califa Omar qué hacer con los libros que encontraron. Y Omar respondió: si dicen lo mismo que el Corán, no sirven, y si dicen algo distinto, son peligrosos. Vamos, que no se complicó. Fuera lo que fuera, los iban a quemar igual. Así que efectivamente los quemaron. La historia está guay, pero tiene un problema bastante gordo, y es que aparece por primera vez esta historia 500 años después de los hechos, así que la mayoría de historiadores coinciden que es una invención posterior.
y para ese entonces la biblioteca probablemente ya había desaparecido. Lo más seguro con esta biblioteca es que no fue destruida de una sola vez, no fue una bomba ni un incendio total, fue algo bastante más común y es más triste en realidad y no mola tanto como las otras historias, y es que fue el olvido. Los cambios políticos, religiones que ya no valoraban los textos antiguos, falta de presupuesto, guerras, saqueos, rollos que se deshacían con el tiempo, ratas, humedad o la ignorancia. Digo lo de que los rollos se deshacían con el tiempo porque eran de papiro y es un material bastante frágil y encima que le afecta bastante la humedad. Sin mantenimiento simplemente se degradaban y además llegó el códice, es decir, los libros como los conocemos hoy. El viejo formato de rollo se quedó bastante obsoleto y muchas obras no se copiaron al nuevo formato. La biblioteca no murió de golpe, lo más seguro es que fue muriendo poco a poco como una vela que se apaga sin que nadie lo note. Y ahora que lo sabes, ¿no te parece aún más triste? Porque no solo fue lo que se perdió, sino fue todo lo que pudo haber sido. Y aunque desapareció, su espíritu sigue vivo porque el sueño de reunir todo conocimiento humano en un solo lugar ha inspirado a muchas generaciones. La Biblioteca de Alejandría nos enseñó que el saber hay que cuidarlo, y que no es eterno y que puede desaparecer, pero también nos enseñó que siempre podemos intentar recuperarlo. Justo en 2002 se inauguró en Egipto la nueva Biblioteca Alexandrina, justo al lado de donde estuvo la original, un edificio moderno con millones de libros, un planetario, centros de investigación y una sola misión: mantener viva la llama del conocimiento. La historia de la Biblioteca de Alejandría no es solo una historia antigua, es una advertencia, una esperanza o una inspiración. Y tú que estás viendo esto hoy formas parte de una humanidad que aún busca aprender y que sueña con saber más. Así que dime, si tú hubieras vivido en Alejandría, ¿qué habrías guardado en la biblioteca o qué no querrías que se hubiera perdido nunca? Déjamelo saber en los comentarios. Y si quieres más historias como esta, suscríbete porque aún queda bastante por descubrir. Dale like si te ha sorprendido algún dato y comparte este vídeo con alguien curioso. Y recuerda que cada vez que aprendes algo nuevo le das vida al legado de Alejandría. Así que nos vemos en el próximo vídeo. Chao.